Muchas gracias por estar con nosotros después del noticiero. Gracias a nuestro director general Gilson Rodríguez desde la Unión Americana, pues retomando la voz y la palabra, qué bueno. Y pues aquí estamos, continuamos con De Cerca El Salvador Posible en ITV, desde San Salvador, El Salvador, para el mundo. Hoy es día lunes 7 de noviembre del año 2022. Y hoy queremos destacar la presencia de un promotor sincero de la paz que ha venido luchando y ha abogado por nuestros niños desaparecidos después de el eslabón perdido del padre sacerdote jesuita John Cortina. Pues retoma la bandera con manos fraternas Eduardo García, director ejecutivo de ProBúsqueda, que ya cumple 28 años de labor humanitaria aquí en la tierra, hermosa labor, contradictoria, porque al igual que nuestro Señor Jesús caía en signo de contradicción. Así que si ustedes le preguntaran a un israelita quién era el Maestro Jesús, ellos dicen, no, era un revoltoso. Y entonces, ¿quién era el Mesías? Unos toman al profeta Elías como el Mesías. Así son las cosas. Cuando están haciendo bien las cosas, siempre es signo de contradicción. Muy bien, Eduardo García, bienvenido. Esta es su casa de la televisión, este es ITV, De Cerca, El Salvador Posible, la entrevista que nos acerca a una realidad que ya casi están olvidando en la memoria histórica, pero que debe estar entre nosotros como el pan nuestro de cada día, porque todavía las madres guardan la foto amarillenta del niño hoy adulto, que a saber dónde estará, en Estados Unidos o en la Unión Europea, que fue dado en adopción o vendido por unos dólares más. Bienvenido, Eduardo. Muchas gracias, un placer de estar aquí con ustedes. Interesante, 28 años de labor de ProBúsqueda, más de medio millar de personas encontradas y bueno, tenemos el reto de casi igual número que está pendiente. Siempre nos da una alegría insospechada, una alegría que no tiene límites, cuando un niño de ayer, de escasos meses, de brazos aún, fue raptado, fue llevado, fue vendido a familias en la Unión Europea o en Estados Unidos y regresa todo confundido, buscando en lugares que ya no recuerda porque se fue muy pequeñito, pero que es ley natural regresar a su legítima patria, de aquellas tierras adoptivas donde el niño no se adapta siendo hombre. Y es ProBúsqueda fiel testigo de esa unión, de ese encuentro entre sus verdaderos y legítimos padres. Realmente eso es digno de una fiesta. ¿Cómo se vive esa fiesta? ¿Y de cuántos casos estamos hablando? ¿Cuántos se han celebrado este año, Eduardo? ¿Y de cuántos hay todavía que la búsqueda continúa, que no cesa? Bueno, en 28 años ProBúsqueda ha recuperado o le ha dado la dicha a esa madre, a ese padre, a ese familiar de volverse a encontrar después de 20, 30, 40 años con ese niño, hoy hombre, o con esa niña, hoy mujer. 463 veces lo hemos logrado. Pero tenemos 1031 casos. Y como bien decías, antes eran los padres los que buscaban mayoritariamente, los que ponían la denuncia, los que llegaban a ProBúsqueda, daban su testimonio, nos enseñaban alguna fotito, y hoy son estas personas adultas las que sienten el llamado de la sangre, saben que fueron adoptados o saben que fueron llevados a otro país y se enteran que existe ProBúsqueda y llaman a nuestra oficina y nos dicen, yo soy salvadoreño, soy salvadoreña, de pequeño me adoptaron, estoy feliz con la familia adoptiva, la amo, me quieren, pero sé que puede haber una madre esperándome y yo la quiero conocer también. No voy a romper una familia, sino que la voy a ampliar. Y eso lo hemos logrado 463 veces. Este año van 3 veces ya. Qué interesante. Hemos asistido a algunos encuentros donde se ríe y se llora, pero es que es algo indescriptible. La emoción traspasa los límites, que si uno como testigo, porque está esa parte humana que siente, sufre y llora, Eduardo. Uno como testigo, imagínese, lo siente. ¿Cómo no lo sentirá el hijo y la madre? Son capaces hasta de
no soportar esa carga emocional y puede hasta morirse. Si no se murió, bueno, se han ido muriendo esas madres, ¿verdad? A la espera de que el hijo vuelva y nunca volvió. Interesante. 3 casos para este año, pero ¿cuántos casos hay sin resolver, Eduardo? Pues de 463 que hemos resuelto, 1031 que tenemos denunciados, nos quedan más de 500. ¿Y hay pistas en algunas? Hay pistas certeras o pistas concretas, como le decimos nosotros, que hay un par de casos, 3, que pudieran llegar al mes de diciembre, en lo que estamos esperando únicamente que la prueba de ADN identifique a la persona que esperamos que sea. Nosotros no damos por resuelto un caso simplemente porque tenga el mismo nombre, porque nos contaron, nos enseñó un pasaporte, porque dijeron esta es la persona. Hay que demostrarlo científicamente, ¿verdad? Y ante un laboratorio acreditado internacionalmente. Por eso nosotros trabajamos con laboratorios europeos y estadounidenses. Y esa es la prueba, el 99.99% de confiabilidad de la prueba genética, lo que nos determina el reencuentro. Es certera, definitivamente. ¿Y a qué sitios o lugares, países honrosos, nobles, han ido a parar tantos de nuestros niños adultos ahora que quisieran regresar a su tierra, Eduardo? Bueno, la verdad que son más países de lo que quisiéramos que fueran. ¿Sí? Podemos hablar de Panamá, Nicaragua, Belice, Guatemala, Honduras. Aquí nomás. México. No solo en Europa. Europa, en Bélgica, Alemania, España, Holanda, Reino Unido, Canadá, Australia, ¿verdad? Han sido niños que han quedado regados por todos los países, así como la diáspora, ¿verdad? Que está en muchos países. Y lo más terrible es que fueron niños arrebatados durante el conflicto armado y donde los responsables todavía siguen en el anonimato, protegidos por la historia, en la que Pro Búsqueda no le interesa más que verdad y justicia y que la alegría del retorno se escribe en cualquier momento. En eso se puede contribuir mucho aquellos que guardan en sus archivos mentales y personales muchos datos a los cuales la justicia no tiene acceso para que se pueda proceder a decir sí, como lo hace Pro Búsqueda con casos ya comprobados con la prueba ADN, pero con datos que se han guardado sería más ágil, más acelerado el proceso para muchos de nuestros niños de ayer, compatriotas adultos ahora, definitivamente. Y lo más grave es que cómo fueron arrebatados a estas criaturas. Es terrible, o sea, en un estado sumamente primitivo, ¿verdad? Del retroceso del hombre a la caverna, donde no importó la muerte, el genocidio, el hecho de dejar a una madre sollozando por siempre, ¿verdad? Con una lágrima suspensa que no termina de caer, en la búsqueda y a la espera de ese hijo. Y hay familias que no solo es uno, son 2, 3, 4. El último caso que hemos denunciado ante la Comisión Interamericana y que esperamos que pronto pase a la Corte Interamericana es de una mujer, de su esposo, que le arrebataron a sus 5 hijos. ¿Así? El caso de las hermanas Serrano Cruz, que fue la primera sentencia, son 2 hermanos, las 2 pequeñas. El caso Contreras son los 3 hijos y las 2 hijas que tenía Maura Contreras. Y en todos hay un hilo conductor, ¿verdad? Nosotros hemos identificado 4 o 5 formas en las que ocurrían estos hechos. Una era cuando los niños en una operación militar eran asesinados los adultos y se llevaban los niños. Por eso el libro se llama No se perdieron, se los llevaron. Sí, qué como interesante. nos han hecho creer, ¿verdad? De que se perdían. Eduardo. Y este es tomado de una pancarta, decía ya el Chalate, no se perdieron, se lo llevaron. Interesante aseveración. Hay otros niños de un niño, ¿no? Una niña. Que fueron llevados a cuarteles y allí fueron regalados o entregados a la Cruz Roja. Y estos fueron llevados a orferinatos y posteriormente dados en adopción a países extranjeros. Hay otros niños que a la llegada de los soldados a los batallones, a los destacamentos, se los repartían y eran adoptados por los propios oficiales apropiados, le llamamos nosotros, ¿verdad? Y le cambiaban el nombre y lo hacían propio de la familia y le daban sus apellidos, o algunas personas llegaban a la puerta de los cuarteles a pedir a la niña o al niño que le había gustado, ¿verdad?
Y luego hubo otra cantidad de niños que desafortunadamente fueron reclutados por uno y otro bando y que en muchas ocasiones murieron en el campo de batalla o en el desempeño militar o guerrillero, ¿no? La mayoría de los casos, la amplia mayoría, y eso lo dicen los documentos, fueron adopciones irregulares, adopciones ilegales, fueron niños apropiados, ¿verdad? De ¿Hubo hecho, venta? ¿Hubo venta? hubo venta, de hay niños. dentro del Estado Mayor de ese entonces, hay varios generales que han reconocido públicamente que en reuniones privadas en Washington, ¿verdad?, se hablaba del costo de un niño, el cual oscilaba entre 10.000 y 20.000 dólares de ese entonces. Eso es lo que duraba el trámite, lo que costaba el trámite de adopción, la elaboración de documentos falsos para darle una nueva identidad y el ubicar padres en el exterior que los quisieran y que dieran un donativo, ¿verdad?, en agradecimiento al trámite efectuado o al albergue donde ese niño fue acogido, ¿no? Qué tremendo. Y estos militares que hoy son procesados, como el general García, que también lo enfocan como el responsable intelectual de la muerte de periodistas holandeses, también hay otros casos que arrastran, que lo vinculan. Hay una investigadora muy famosa en Estados Unidos, doctora Terry Cal, que en su informe en el Mozote y con el caso de Montano, ¿verdad?, un militar extraditado a España por el asesinato de los jesuitas y condenado allá, se reconoce que dentro del Estado Mayor, la cúpula del Estado Mayor de la Fuerza Armada de ese entonces, había un grupo de generales que se hacían llamar los padrinos, los amigos de los niños, ¿verdad?, y eran de su conocimiento. Nosotros tenemos fuentes documentales, ¿verdad?, testimonios de niños que eran llevados al cuartel del batallón Atlacá, por ejemplo, en Opico, donde tenían un registro fotográfico de los papás adoptantes que enviaban en agradecimiento para que vieran lo bien que estaban esos niños en Estados Unidos, y que cuentan las nanas de ese cuartel, las que le lavaban la ropa a los soldados, le hacían de comer, cuenta la cantidad de niños que llegaban después de una operación militar, ¿verdad?, y eran dados en adopción o algunos se lo quedaba también. Y eran muchos niños realmente. Solo de esta operación militar, de la Guinda de Mayo, o conocida legalmente por la Fuerza Armada como Domínguez de Pacificación y Limpieza, que fue entre finales de mayo y primeros de junio del año 82, se han documentado, y digo documentado porque hay documentos que lo avalan, más de 150 niños que fueron sustraídos del cuidado de sus familias, que fueron arrebatados de los brazos de las madres y que fueron llevados a la Sierpe en Chalatenango en helicóptero, en la mayoría de los casos. 53 de esos casos aparecen en la bitácora de las damas voluntarias de la Cruz Roja, que fueron trasladados hacia San Salvador y distribuidos en albergues como Aldea SOS, como el Centro de Protección al Menor en los Planes de Rendero, que estaba en ese momento, el Rosa Virginia Pelletier, las niñas de Simán, etcétera, ¿no? Y lo cual era del conocimiento de la gerencia de la Cruz Roja. Las damas de la Cruz Roja estaban integradas por esposas del cuerpo diplomático, empresarios del país, esposas de militares también, y tenían esa facilidad también para colocar, entre comillas, esos niños o darlos en adopción. ¿Y estos documentos también están en poder de los tribunales? Sí. ¿Hay? Antes de distribuir este libro, como te lo hemos dado ahora, o se lo hemos dado a otras muchas personas, se lo hemos dado como una muestra de que se pueden investigar los casos y que esta forma de investigar es exitosa para ProBúsqueda porque ha resuelto 463 casos, ¿verdad? Sí. La Fiscalía no ha sido capaz de resolver uno y tiene la capacidad investigativa y la expertise judicial para pedir documentación que no tenemos en ProBúsqueda, ¿no? Así que han sido entregados estos ejemplares a fiscales, a magistrados, a la Sala de lo Constitucional, a juzgados. Ahora nos están pidiendo información por las 3 sentencias de niños que están en los juzgados de San Vicente y de Chalatenango, y le hemos entregado copia digital de estos documentos para que vean cómo se puede articular una investigación seria, donde se puede desmenuzar con documentación también de la Fuerza Armada la cadena de mando y quiénes son los responsables. Valiosa documentación, Eduardo. Ahí está, para el conocimiento de la sociedad, ya que no se nos hace caso, por lo menos que la gente lo conozca y el tiempo dé la razón. Sí. Para que ustedes vean, hermanos de la diáspora, lo interesante que es los reencuentros. ¿Cómo se producen esos reencuentros? Imagínense la alegría. Me detengo
en un momento para que podamos vivir un instante que Eduardo ha sido testigo de esos momentos cuando el joven bien vestido, a lo europeo, a lo americano, y ve a su madre con sandalias, Balco, así le llaman la marca de las sandalias que les gusta a nuestra mujer campesina, heroica, valiente, espera ansiosa abrazar a su hijo que por fin vuelve, pero no todos tienen la misma fortuna. Eduardo, ¿a dónde se han...? Yo recuerdo haber asistido como medio de prensa a esos encuentros aquí me parece por San Marcos, sí, o Santo Tomás me parece, San Marcos. Era un motivo de alegría y tú que has estado ahí, yo creo que lo has vivido y este año has vivido dos, ¿verdad? Dos encuentros. ¿Cómo se siente la madre? ¿Tiemblan? ¿Rezan? ¿Oran? ¿Lloran? ¿Qué pasa? Cuando el chico habla otro idioma. Las lágrimas de alegría son inevitables para ambos. Para una madre que ha pasado toda una vida incansable buscando y a la que se le ha negado la existencia incluso de su hijo o de su hija, a la que se le ha dicho que se lo merecía por haber sido combatiente, guerrillera o haber sido masa, cuando la mayoría de la población tenían una parcelita y no podían irse para no perder esa parcelita y fueron desplazados realmente, o cuando esos niños eran pedidos por efectivos guerrilleros para montar una casa de seguridad y de apariencia de familia, ¿no? Llama la atención que la inmensa mayoría de las madres, por no decir todas, cuando abrazan a su hijo, lo primero que hacen es pedirle perdón, como que ellas fueran responsables y sintieran que son las culpables de no haber hecho lo posible por buscarlo. Y ahí es donde ese muchacho entiende lo que vale el amor y entiende perfectamente que no hay ideología política, ni delito, ni crimen que supere ese acto de amor, de abrazarse, de sentir ese llamado a la sangre y de sentirse que tiene una madre que le dio a luz y que lo buscaba, pese a todo lo que le hayan contado. Y que además eso no va a significar para esa persona el que rompa con la familia que lo ha criado. ¿Sí? La mayoría de las familias adoptantes, la inmensa mayoría, desconocen los trámites que hicieron con esos niños, no son responsables de la veracidad o falsificación de esos documentos. Esa estafa estuvo en manos de abogados que se lucraron, de efectivos militares, de funcionarios públicos de alto nivel, no en los padres que adoptaron y por tanto no tienen que tener ese sentimiento de culpabilidad. Es más, son muchos padres adoptivos que por amor a su hijo, porque es su hijo o su hija, han colaborado con su hijo o con su hija en la búsqueda de su familia biológica. Sí, y esa es la mejor muestra de amor que se pueda dar. Así como se han acercado esos padres, han hablado con ustedes, Eduardo. Así es. Y han acompañado a su hijo al territorio salvadoreño a ver el reencuentro. Y han gozado. Qué interesante. ¿Y han corrido la suerte de perder a ese hijo? No. Por si decide quedarse en su tierra. No se pierde. No se pierde. No se dan esos casos. Vínculo. Cuando uno es criado en otro país, y lo sabrá muy bien la diáspora que nos escucha, adquiere la costumbre, adquiere la calidad de vida de ese país. Y no es una obligación romper con esa familia. Lo que pasan a hacer estas jóvenes, es que cuando tienen dinero, en lugar de irse de viaje de vacaciones a otro país o a otro lugar, vienen por Navidad a casa, vuelven a casa, vuelven y están esos días con su madre o le piden que ella venga a visitarlo. No hay una ruptura de familia, lo que hay una ampliación de familia. Pasan a tener dos madres y dos padres, sí. Qué bueno, qué bonito. Y sobre todo entre estos 470, ¿cuántos? 463. 463 casos. Hombres y mujeres. ¿Cuántos? Más o menos igual. Igual. Lo que sí hay un dato interesante ¿sí? en las desapariciones de niños y niñas, que en base a esos datos resueltos, a esos casos resueltos, más del 60% eran menores de 3 años. Menores de 3 años. Los que corrían peor suerte en El Salvador eran los niños más pequeños. Más tiernitos, sí. En proporción de si eran hombres o mujeres no hay diferencia. Punto arriba, punto abajo, más o menos está equilibrado. Lo que sí hay una predilección especial por niños
de zonas conflictivas como el norte de San Vicente, Cabañas y Chalatenango, porque tenían unas condiciones y unas características físicas que los hacían más atractivos. Eran más chelitos, pelo más amarillito, ojos más arcos. Los niños del Mozote, que tenían características más indígenas, fueron asesinados. Interesante. ¿Y eso? ¿Dónde está eso? Eso nos llena la... Eso nos lo dice precisamente esa estadística que sale de esos casos resueltos, es decir, de la verdad. No hay niños, o hay muy pocos niños que se salvaran de la masacre del Mozote, y son muchos los niños, y donde más denuncia y más casos de desaparición tenemos son en estos 4 departamentos: Chalatenango, San Vicente, la parte alta de Suchitoto, de San Salvador, ¿verdad? Esa zona de ahí. Y tiene unas características físicas, antropológicas, esa población. Y por eso se salvaron. Por eso se los llevaron, diría yo. Se los llevaron, porque les tocaba también ser condenados inocentemente a la muerte, como les tocó a muchos. Ahora bien, el norte de San Vicente, Cabañas, de allí procedían estos 463 casos. Muchos de ellos, la mayoría. Ajá. No todos. No todos. Pero sí la mayoría. Entonces apunta a que algo especialmente pasó en esos departamentos y con esa población. Qué interesante. Bueno, está con nosotros Eduardo García, que es un libro abierto por amor a los niños, que pudieran decir eran de campamentos guerrilleros, eran de familias de masa que colaboraban con guerrilleros. ¿Y qué delito habían cometido los niños? El interrogante sigue. Yo creo en la redención del llanto, que vendrá un nuevo amanecer para muchos de estas criaturas que hoy son adultos, que tienen que regresar por el llamado de la sangre, como dice Eduardo, al encuentro con sus seres queridos. Y por eso hay muchos casos. Si son 463, pero se está hablando de más de 1000 los que registra ProBúsqueda. Es decir que la incógnita es ¿dónde estarán? Van a ayudarnos ustedes de la diáspora, porque ustedes viven en esos territorios donde fueron a parar muchos de estos niños que tal vez ya no hablan el idioma español, pero por los vestigios ya físicos y la sangre, al hablar de El Salvador, en cualquier idioma siempre se identifica uno en cualquier parte del mundo. Hay un salvadoreño por ahí, y muchos de ellos son niños que fueron vendidos y dados en adopción. Vamos a hacer un cambio y cuando volvamos retomaremos este importante tema, gracias al tiempo que nos otorga Eduardo García, director de ProBúsqueda. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo sus ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puedes contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta.
Somos de cerca El Salvador Posible, su espacio de entrevista de ITV desde San Salvador, El Salvador, Centroamérica, para el mundo. Hoy está con nosotros Eduardo García, director de ProBúsqueda. Estábamos en esa parte humana, sensible, que diferencia al salvadoreño, porque somos muy sentimentales, muy nostálgicos. ¿Cómo es que logra crearse? Y es que, Eduardo, sin temor a equivocarme, cuando hablamos de que la mayoría, el 60% de niños que fueron llevados en adopción o vendidos, estaban casi por cumplir los 3 años. Y es que el subconsciente se forma en esa edad, a los 3 años. Un castigo, el niño lo recuerda. Un dato que fue raptado, jamás lo van a olvidar. Y ¿cómo nace ese vínculo? A través, ¿cómo se crea para decir, esto me suena a la tierra donde llegué? Porque sí se reconoce en el seno de ese hogar adoptivo, que al niño le hablan, mira, a ti te trajimos del Salvador, no le niegan esa verdad. Entonces el niño se desarrolla con esas inquietudes que de repente aflora la música, las comidas, el aroma de las comidas, me decía Eduardo. Coincido, Eduardo. Sí, es innegable, ¿verdad?, que cuando uno es trasladado a otro país, con otra cultura, con otro idioma, regresa a El Salvador para reencontrarse con una familia que no recuerda, porque a lo mejor tenía días de nacido o 1 año y esos recuerdos se perdieron. Pero hay algo que se transmite genéticamente. Y en esa convivencia de esos días que pasa con su familia, empiezan a reconocerse en gestos. Hay gestos, por ejemplo, de que ese hombre, esa mujer, y automáticamente la familia dice, esa expresión la tenía tu abuelo, o esa pasión por la música es porque tu papá era músico. Y entonces ellos no le encuentran explicación porque en su familia adoptiva no hay músico. Sin embargo, él tiene pasión por la música. Y es precisamente porque su sangre lleva la música, lleva las notas musicales. O hay sabores o alimentos que le encantan. Una determinada fruta, un determinado comida hecha de alguna manera. Los mangos. Y no saben por qué. Y no saben por qué. Hasta que se encuentran con su familia y le reconocen, es que ese era el plato preferido de tu mamá, es que esa era la fruta preferida de tu papá o de tus hermanos, ¿no? Entonces empiezan a descubrir de nuevo la identidad, empiezan a conocer el idioma, empiezan a conocer el país, los olores, los aromas y a reconocerlo, ¿verdad? E insisto, eso no hace que tomen una determinación de voy a abandonar a mi familia, a mi trabajo y me vengo a El Salvador, no. Su cuerpo, su vida, su familia, su trabajo, ya está hecho. Lo único que hacen es que cuando sienten la necesidad, agarran un teléfono, una videoconferencia y hablan con su mamá biológica. Ni siquiera reparten el cariño, es nuevo cariño el que nace para esa mamá que lo dio, lo trajo al mundo y siguen manteniendo ese amor por esa madre que lo crió, ¿verdad? El conocer la verdad de lo sucedido pone todas esas piezas del rompecabezas en su lugar. Y entonces no solo se reconocen, se conocen, sino que empiezan a llenar de fotos ese álbum familiar donde las primeras páginas estaban vacías. ¿Sí? Uno cuando llega la novia a casa le enseña el álbum de fotos siempre del hijo, ¿verdad? Y lo enseñan pequeñito en la bañera, en el río, ¿verdad? Bañándose, comiendo tales comidas, jugando con tierra. Esas fotos para estos niños que abandonaron el país de corta edad no existen en esas páginas. Entonces para ellos es una gran cosa volver a reconstruir esa parte de su identidad que quedó almacenada en un recuerdo en su interior y que aflora, es bello, es bonito. Qué bien me recuerda, y hablábamos extra micrófono, que esos encuentros no es solo la familia, es del pueblo. Como cuando bajaba el señor sacerdote a la misa dominical, ponían en la cerca donde él pasaba flores frescas. ¿Cómo se vive la fiesta de los encuentros en los poblados donde regresa este niño? Normalmente las familias siguen conservando en esa comunidad esa presencia. Y muy probablemente no es la única familia cuyo hijo o hija fue desaparecido durante el conflicto armado o sufrieron los embates de la guerra. Entonces, tienen esa conexión desde el sufrimiento, desde el dolor. Cuando ven y sienten que llega aquella persona que hace 30 años ya no estaba, se sienten en gratitud porque llega el desaparecido.
se reencuentra. Y entonces para la comunidad entera es una fiesta. Así como cuando es el cumpleaños invitamos a los vecinos, para el reencuentro se invita a toda la comunidad. Entonces es un momento que comparten. Y las que aún no han encontrado a sus hijos se alegran y se llenan de alegría por la que encontró. Por eso ProBúsqueda está constituida de madres y padres que aun habiendo encontrado a sus hijos, siguen trabajando y promoviendo la verdad, la justicia y la reparación para que otras madres también puedan tener esa dicha que ellas han tenido. Qué interesante ese otro detalle. O sea, son madres que al recuperar al hijo, abrazarlo nuevamente, y no importa que se haya quedado o no, porque vive, con eso se consuelan, y cuando una madre siempre acompaña al hijo desde que nace, ¿no? Y asume sus culpas, eso es bien importante. Romper la incertidumbre. Sí. La desaparición forzada crea una incertidumbre en la familia que atormenta y tortura y que lo acompañan desde ese momento porque no saben si está vivo, si está muerto, no saben dónde están y tienen esa imagen de ese ser vulnerable, pequeñito, y se preguntan, ¿me lo arroparon esta noche? ¿Le dieron su pacha? ¿Tendrá fiebre? ¿Tendrá frío? ¿Verdad? Cuando se vuelve a ver a esa persona, aunque el cambio es abismal porque creció, Sí. todas esas cosas se calman. Y entonces ya no existe la incertidumbre. Tienen la certeza que está vivo o tienen la certeza que está muerto porque hubo una exhumación. Y se acabó la búsqueda. Se acabó ese deterioro físico y mental de no saber qué ocurrió. Por eso es importante la búsqueda. Por eso es importante el encontrar, el reencontrarse. No es tan importante si se queda o se va. Lo importante es terminar con esa incertidumbre. El tiempo dirá lo demás. Exacto. La convivencia, el cariño se crea con el roce, no Exacto. nace espontáneamente. Sí es cierto que la sangre identifica cosas y llama, pero no crea ese lazo. Por eso hay un acompañamiento psicosocial durante todo el periodo de búsqueda, durante el reencuentro y posterior al reencuentro debe haber un acompañamiento tanto al joven o la joven como a la familia, porque muchas veces esperamos podernos comunicar y no hemos aprendido el idioma. Muchas veces esperamos que nos llame por la noche, pero esa vida está hecha y tiene sus hijos y tiene su descendencia y su trabajo, y entonces tenemos que formar esa sensación de saber que existe otra vida, que se fue de casa, que está trabajando, pero que está vivo y que sabe que está bien y conoce a su familia y acabó ese sufrimiento. Entonces pasamos a otra etapa de volver a establecer lazos de comunicación, de entendimiento, de comprensión. Eduardo, y sobre aquellos casos de realmente desaparecidos, casos que hay que exhumarlos, los exhuman, ¿llevan registro ustedes también como Sí. ProBúsqueda? ¿Cuántos casos en estos 28 años sí se puede? Eso es lo que hace todavía más desagradable este trabajo. No el encontrar los esqueletos o las osamentas, sino el saber que solo el 17% fueron asesinados o murieron o de hambre o de frío en esa guinda, en ese proceso. El resto, el 85%, el 85% están con vida. Entonces, el que nadie los busque, solo una organización social, que es un grupo de padres y de madres, porque el Estado no da respuesta, es lo que hace más duro este trabajo. No el encontrarlos muertos, porque son un porcentaje pequeño, sino el tener la certeza que aun estando vivos, no los están buscando. Qué tremenda realidad. Ese es el rostro oscuro de esto que, claro, se vio opacado por un encuentro, pero otros no llegaron a ese límite. No pudieron escapar, no pudieron ser adoptados por ser fellitos como yo, mestizos, negritos, trompudos, ojos saltones, ¿verdad? Dientudos, buenos para el diente. Bueno, el drama de la vida así ha sido, y por eso libros así deberían de estar en manos de rostros pensantes, de los sesudos, de los cabezones, de los intelectuales, para que con amor, porque el amor es capaz de edificar, se puedan sumar a esta búsqueda que no es de personas, debe ser de poblados enteros, así como hoy se suman padres y madres que habían perdido a sus hijos, pero han encontrado
a sus hijos, y otros que mantienen viva la esperanza de poderlos encontrar este año o el otro, al fin de los tiempos. Interesante. Existe la posibilidad de poder reeditar estos valiosos documentos en los que salvadoreños que también aman la paz, porque de aquí comienza también la concordia y la paz social, una verdadera democracia en que se haga justicia. Y no puede haber reparación si no hay justicia. Entonces es importante, Eduardo, esto. Nosotros hablamos de la verdad como primer paso, pero no una verdad que cuente una familia o cuente otra o cuente el Estado, una verdad reconocida como tal por la sociedad, porque eso es lo que pone cada cosa en su lugar. Si estas cosas pasaron, tenemos que reconocer que pasaron para evitar que se puedan repetir, y no importa quiénes la cometieron. Lo que importa fueron los hechos que no deben de volver a repetirse. Con esa verdad necesitamos que ante un tribunal una persona imparcial diluya las responsabilidades. No puede ser que los crímenes más atroces queden impunes, porque el mensaje que mandamos a la sociedad es: si no te gusta el vecino, lo podés desaparecer, porque nunca vamos a investigar, ni nunca vamos a sancionar. Y eso demuestra mucho el por qué las desapariciones, producto de la pandilla, de la delincuencia, el crimen organizado, siguieron después de los acuerdos de paz, ¿verdad? Y es una lacra muy difícil porque no hay una garantía desde el Estado, de quien protege nuestros derechos, de garantizar que el cometa este tipo de atrocidades sea investigado, individualizado y sancionado acorde al daño que ha ocasionado. Y solo así llegamos a la reparación. Y te voy a contar una anécdota, porque hay mucha gente que dice que estas cosas hay que olvidarlas para el bien del país y reconciliar. ¿Así? Dicen que estaba Jesús colgado en la cruz y le habían puesto a 2 malhechores, a 2 ladrones, uno a cada lado. Y uno todavía, viendo que estaba condenado a muerte y que estaba sufriendo, todavía se burlaba y le decía: no eres tan poderoso porque no te salvas, llama a tus ángeles que nos bajen a todos. Y el otro le reclamaba, sintió el remordimiento, reconoció que lo que había hecho estaba mal, y en su acto de perdón le reclamó al otro y le dijo: mira, nosotros estamos aquí porque nos lo merecemos, hemos hecho cosas que no estaban correctas, nos han investigado, nos han sancionado y estamos cumpliendo nuestra condena. Y entonces se voltea y le dice a Jesús: acuérdate de mí cuando estés junto a tu Padre. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Jesús lo perdona y le dice: no te preocupes, que esta noche estarás junto a mí y junto a mi Padre, pero no lo baja de la cruz, deja que cumpla su condena, su sanción hasta el final, porque eso es la justicia. Porque hay unas víctimas detrás de los hechores, de lo que hicieron ellos, de los hechores, que necesitaban esa justicia, ver esa sanción, para que eso no se volviera a repetir, ¿verdad? Entonces Jesús perdona y estamos de acuerdo con el perdón, pero antes viene la verdad y la justicia. Y solo así se puede llegar a una verdadera reconciliación, porque eso es lo que repara. Muchas veces el perdón es más gratificante para el que perdona que para el que lo pide. Y nos estamos encontrando con personas que han cometido barbaridades y que todavía le dicen a estas madres estoicas, heroicas, que han pasado toda una vida buscando a sus hijos, que se lo merecían y que lo volverían a hacer. Entonces, ahí no puede haber un perdón, no hay un acercamiento, no hay humanidad. Entonces es necesario que haya una sanción, una justicia, para que develen, digan dónde y poder recuperar. Lo principal para una madre, lo primero es volver a ver a su hijo. Y cuando eso se da, entonces podemos hablar si quiere seguir con la denuncia o no. Y la mayoría dicen: hasta ahí me quedo. Entonces, ¿por qué como sociedad, como Estado, no nos planteamos primeramente eso? La verdad, la justicia y el perdón, devolviendo a los niños, diciendo dónde están, que se puedan reencontrar con su familia, rectificando y prometiendo que nunca más se va a volver a hacer. Y nos hubiéramos evitado muchos problemas que van a venir y que se han tenido. Amargura inútil, sí, porque un estado de crisis emocional terrible. Y en el caso de los sicarios, de los pandilleros, verdaderos torbos asesinos, Eduardo, hay casos ejemplarizantes, que son también casos de asesinatos sumarios. Hay cementerios clandestinos que hasta ahí no hemos llegado todavía, pero que están en las lomas, están en los poblados y villorrios. ¿Cómo se debe proceder eso? ¿Han tenido ustedes algunas denuncias al respecto?
todo en este país se conoce. No hay organización, no hay policía, no hay ente investigador, no hay comunidad que no sepa quiénes son los pandilleros. Esa es una realidad. Una realidad. Nadie defiende a un pandillero. No vamos a encontrar una comunidad que se movilice porque hayan detenido a un pandillero. Estos descontentos que se están teniendo en este régimen de excepción no es porque hayan apresado a 10, 20 o 30 o 1000 pandilleros, es porque en la colada se han llevado gente inocente. Sí, porque la gente celebra el régimen. Y eso no se puede permitir tampoco. Sí. Entonces, ¿qué es lo que es más importante para un país para que avance en paz? Tener garantías claras con la sociedad, con la ciudadanía, de que el que comete un delito va a ser investigado, va a ser individualizado y sancionado acorde a la gravedad del delito. No le vamos a dar la misma condena a quien robó una gallina que al que mató a 20 personas. Así es, sí. Pero sin excepción, porque esos crímenes son terribles, son abominables y no puede haber una sociedad que tenga tolerancia ante eso. Ahora, no nos podemos volver tan criminales como los pandilleros y cometer las mismas atrocidades porque tengo que dar un número de 56.000 capturados. No, son cosas diferentes. La impunidad es cuando el Estado pierde la capacidad de imputar, de señalar un delito, de investigarlo y sancionar al responsable. Porque el que debe la paga, esa es la ley. Así debe de ser, y así están las reglas, y las leyes son normas de convivencia, Sí, señor. ¿verdad? Ahora, no podemos tener personas, aunque sean pocas, encadenadas, encerradas, torturadas como que fueran delincuentes. Precisamente eso es lo que nos diferencia de los animales, el concepto de la humanidad. Y el concepto de la humanidad lleva implícito la justicia y ser justo. A mí no me sirve que me presenten a una persona y me digan, este no es el que secuestró a tu hijo o el que mató y torturó y violentó a tales mujeres, pero él la va a pagar por él. A mí eso no me repara. No nos repara como sociedad. Lo que nos repara como sociedad es tener la certeza que ese que cometió esas atrocidades y que ha sido identificado e investigado va a cumplir esa condena por lo que él ha hecho. La justicia reeduca, educa, ¿no? Claro, claro. Hay personas que tardarán más en su reeducación y por eso las condenas son sanciones en el largo tiempo también. Sí, sí, sí. Hay crímenes que son intolerables, como quitarle la vida a otro ser humano, y por eso tienen condenas superiores al robo, al hurto, ¿verdad? Entonces, para eso está la sanción. Otra equivocación que tenemos es que porque subamos las condenas desproporcionadamente vamos a disuadir al delincuente de que cometa el delito. Lo que disuade al delincuente de cometer un delito es tener la certeza que si lo comete va a ser identificado, judicializado y sancionado por ese delito. Ahora, mientras no tengamos la capacidad de identificar quiénes son los delincuentes, imputarle el delito y sancionarlo, podemos tener las estadísticas que veníamos teniendo ahora desde la Fiscalía. El 96% de las personas que cometían crímenes contra la vida no eran apresadas, no había capacidad de investigar. Y eso generó una confianza en la ciudadanía de decir, si no me van a investigar, si no me voy a hacer, ¿por qué no lo voy a hacer? Entonces la afirmación, ¿cómo estamos? Las cárceles están llenas de torbos asesinos, de verdaderos criminales, pero la mayor cantidad presume de inocente y anda libre. Yo diría que hoy por hoy, con esa cantidad de personas que están encerradas en un régimen de excepción y a la que todavía no ha habido juicios condenatorios con prueba y evidencia, cabe la posibilidad de que no todos sean delincuentes. Por tanto, debemos de hacer un esfuerzo por dotar de las herramientas investigativas a la policía, a la fiscalía, para que identifiquen los delincuentes. Y eso dará también confianza a la población para denunciar más adelante. ¿Qué pasa si estas 50.000 personas a las que no se le puede demostrar un delito por incapacidad de quienes lo investigan, tienen que salir libres tarde o temprano? ¿Qué va a pasar? Y ahí saldrán inocentes y saldrán pecadores. ¿Qué vamos a hacer como sociedad? Decirle a la gente, sigan haciendo lo mismo, porque aquí 6 meses, 1 año guardadito, no pasa nada. En cambio, si yo tengo la certeza de que si cometo un delito, y más de esa magnitud, van a dar conmigo y me van a sancionar y no me van a poder sacar de la cárcel porque la ley se va a cumplir a rajatabla, yo procuro no cometerlo. ¿Cuál es la diferencia entre un salvadoreño en El Salvador y en Estados Unidos? En Estados Unidos le puedo asegurar que se lo piensa 2 veces
en tirarse un semáforo en rojo en estado de ebriedad. ¿Y por qué ese mismo salvadoreño cuando llega a El Salvador rompe esa norma y lo hace? Porque tiene la certeza que en Estados Unidos le va a llegar a su casa una fotografía con la placa del carro, que está su nombre, y le van a bloquear la cuenta o va a tener una citación ante un juez para que pague esa esquela, o va a ir preso. Sí. ¿Qué pasa en El Salvador? Que dábamos la mordida, ¿verdad? Convencíamos, no hay nadie que nos garantice, y entonces para que me agarren a mí van a pasar 10 por delante. ¿Qué pasa también cuando no tengo la certeza como ciudadano que la ley se va a aplicar igual para todo el mundo? Todo el que cometa un delito va a ser sancionado independientemente del apellido que tenga y el cargo que tenga. Yo tengo confianza en la ley y denuncio. ¿Qué pasa cuando eso no es así? Que me tomo la justicia por mi mano. Porque como el Estado no la aplica, yo me la tomo. Ese vecino incómodo que pone la música a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, que despierta a los niños del vecindario y que no llega a la policía ni un día, ni otro, ni lo sanciona, ¿qué termino haciendo? Le saco el corvo. Así ¿verdad? Es. Pues esas son las cosas que nos tiene que hacer meditar como sociedad para crecer y desarrollarnos en armonía. Y todo se basa en la ley. Y si no está bien, se cambia. Pero el cumplimiento, el respeto es lo que nos da esa norma de convivencia. Para ser libres tenemos que ser esclavos de las leyes. Tenemos que ser respetuosos de las leyes. ¿Así? Porque se han creado precisamente para que haya armonía en la sociedad de convivencia, para que no haya excesos de unos sobre otros. Interesante. Él es Eduardo García, director ejecutivo de ProBúsqueda. Importante la temática de esos niños que unos volverán, otros no tendrán ese mismo destino, esa fortuna. Cuando regresemos después del próximo cambio vamos a hablar por qué no existe en El Salvador un día de la persona desaparecida. Ya vamos a volver. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Restaurante El Tamarindo, un lugar histórico en Washington, D.C., celebrando sus 40 años de existencia y sirviendo esos ricos y sabrosos desayunos, almuerzos y cenas. Restaurante El Tamarindo, ubicado en el 1785 de la Florida Avenue del noroeste de Washington. Para más información, puede contactarnos al 202-328-3660. Restaurante El Tamarindo te espera. Ese bello y lindo amor que existe entre nosotros. En la Alcaldía de Sonsonate apoyamos y acompañamos la política del presidente Bukele para disminuir la brecha tecnológica. Por eso, inauguramos 21 puntos urbanos y rurales con Wi-Fi libre. Así, los jóvenes pueden acceder a Internet gratuito para hacer sus tareas y estudiar. Y los vecinos de esas zonas comunicarse con familiares, amigos y llevar adelante sus emprendimientos. Sonsonate Conecta. Seguimos en su espacio de Cerca El Salvador Posible en esta entrevista muy ilustrativa a cargo del coordinador de ProBúsqueda, Eduardo García. Hay un interrogante que me he deleitado con la exposición de Eduardo. ¿Por qué las víctimas no cobran venganza en el caso del conflicto armado? Porque no eran delincuentes, dice Eduardo. Y además eran niños. Sin embargo, ahí se demuestra de que no hay en su corazón odios. Hay que desmontar esos mitos que dicen que conocer la verdad o conocer la justicia o el querer sanar esas heridas son abrirlas, ¿verdad?
Ha habido muchos mitos y muchos discursos desde el lado de los victimarios, de quienes cometieron esos atropellos. Pero hasta la fecha, hoy por hoy, no ha habido una tan sola víctima que se haya organizado para cobrar venganza por el daño que recibió. Y una de las explicaciones es precisamente esa, porque se les ha señalado de malhechores, de delincuentes, de criminales, y no lo fueron. Y fueron tratados injustamente, y asesinaron a su familia, le quemaron sus casas y se llevaron sus hijos, violaron a las mujeres, a las niñas, ¿verdad? ¿Qué es lo que han hecho las víctimas? Un gran aporte a este país. En materia además de reconciliación, han propiciado que las instancias competentes, las instancias legales se fortalezcan, han propuesto leyes de ADN, han propuesto leyes de reconciliación, de justicia transicional, han ido a instancias nacionales e internacionales en busca de justicia, pero no han levantado la mano contra quienes cometieron esos atropellos contra ella. Y eso es la pura verdad, y esa es la realidad. Y no hemos tenido lo mismo desde el otro lado. Al contrario, a las víctimas se les sigue despreciando, llamándole malhechores, que quieren dinero, ¿verdad? Bueno, que me demuestren que un padre y una madre prefieren el dinero a su hijo, a su hija. Los que sean padres, los que sean madres, pónganse la mano en el corazón y piensen por un momento lo que es tener a un hijo, a una hija de corta edad, tiernito o tiernita, que te lo quitaron, que se lo llevaron, que en tu corazón sabe que está vivo y que hay una organización formada precisamente por estas madres que ha tenido la terquedad de demostrar que están vivos y lo ha demostrado con 463 casos ante un Estado indolente que niega todavía que esas cosas ocurrieran en el conflicto armado y que hablamos de derechos humanos cuando a algún general, no soldado, a los que tenían la autoridad, a los que tenían la posibilidad de dar la orden, no de cumplirla, porque quienes la cumplían podían prescindir en cualquier momento de ellos si se negaban. Sí. Porque hay una persecución por parte de un tribunal y han pedido que los metan presos mientras se esclarecen los hechos. Estamos hablando de que se le está violentando sus derechos humanos. ¿Y dónde quedan los derechos humanos de las víctimas? ¿Verdad? Sí, sí. Igual, se nos señala que como defensores de derechos humanos, pero se nos llama después para que defendamos, ¿verdad? Se nos dicen que los derechos humanos protegen a los delincuentes. Las víctimas no son delincuentes, son víctimas. Las víctimas no son de unos ni de otros, no es de un partido político ni de una bandera. ProBúsqueda ha interpuesto demandas a nivel nacional e internacional con todos los gobiernos que han pasado. Y hasta la fecha, incluido el actual, no ha habido un acercamiento a las víctimas para resolver esta problemática. Aquí han pasado gobiernos de derecha, gobiernos de izquierda y gobiernos de nueva idea. Ya pasaron 3 años. Dijeron y prometieron que iban a tener al centro a las víctimas. Los otros no lo hacían porque estaban involucrados en la guerra. Y estos porque simplemente no les interesa. Si nos interesara la persona humana y pusiéramos a las víctimas al centro, no las siguiéramos maltratando en esa desgracia que vienen sufriendo. Al contrario, termináramos con este sufrimiento, buscáramos a sus hijos, propiciáramos esos reencuentros y entonces habláramos de reconciliación o de juicio, de sanciones penales. Pero estamos hablando de sanciones penales cuando ni siquiera se ha hecho el intento de hacer que cese esa desaparición, de hacer que cese ese sufrimiento en ese corazón. Entonces estamos empezando la casa por el tejado. Interesante. Y por las evidencias, Eduardo, sabemos pues que hay muchos que han pasado desapercibidos en el listado de las evidencias y que están ahí. Entonces, ¿qué se debe hacer? Bueno, han comenzado incluso como se han estado destruyendo las lápidas de las estructuras delincuenciales, también los nombres de genocidas, ¿no?, en las guarniciones militares. Y pregunto, ¿negar lo ocurrido va a borrar la verdad? ¿Va a borrar el daño? Claro. Reconocer lo que ha pasado, ponerlo en una balanza para saber qué es justo y qué no, darle un debido tratamiento, que forme parte de nuestra historia, es lo que nos va a garantizar que estas cosas no se vuelvan a repetir. Es lo que va a educar a nuestros hijos para que no lleguen a una guerra para resolver los problemas, para promover ese diálogo que tanta falta hace hoy en el país además. Sí, yo me imagino, solo de imaginar el horror a vivo grito de una madre cuando es separada de su hijo. Es terrible.
traumático. Es para morirse verticalmente. ¿Cómo podemos voltear la cara hacia otro lado Sí. y todavía decirle que se lo merecían? No hay acto más cruel que ese. Sí. No lo hay. No nos podemos llamar cristianos. Interesante. Y antes de irnos al cambio hablábamos de que, bueno, ¿cuál ha sido el motivo de por qué no se puede nominar un día de la persona desaparecida en el país? Partiendo de las víctimas de la pasada guerra. Si es que eso daría facultades para legitimar la justa esperanza de las madres que buscan a sus hijos, Eduardo. Fíjese que desde inicios de los 90, las víctimas están pidiendo el 30 de agosto como Día Nacional de las Víctimas de Desaparición Forzada. ¿Sí? Hasta la fecha, 365 días en el almanaque, y la Asamblea ha repartido casi el 80% de esos días como días nacionales. El día de la pupusa, el día del doctor, del juez, del soldado, pero payaso. no el día de la víctima, el día del payaso. Sí. El año pasado, el presidente, por decreto ejecutivo, no legislativo, declaró el Día Nacional de las Víctimas para quitar y opacar el Día de los Acuerdos de Paz, más como una venganza política ante sus adversarios que como un reconocimiento a las víctimas. En este país, el día 16 de enero ya no es el día en el que las víctimas tenían la esperanza que se iba a acabar ese sufrimiento del derramamiento de sangre, que se habían creado nuevas instancias que iban a velar por sus derechos humanos como la Procuraduría, que iba a haber una policía educada en derechos humanos que no iba a ser como la Guardia Nacional, ¿verdad? Que ya no tenían que correr de sus casas ni le iban a arrebatar a sus hijos porque estaban en medio de una guerra. Eso significan los acuerdos de paz. No es que se resolviera toda la problemática ese día, es que era el primer día del nuevo proceso. No podemos utilizar el nombre de las víctimas para negar al adversario político una realidad. No se cambia la historia con eso. Es más, para que sea gratificante para las víctimas, debe ser consultado con las víctimas. En este país hay cientos, miles de masacres. Cada cantón, cada municipio le va a pedir un día concreto, porque es el que reivindica por su familia, por su comunidad, por su municipio. Y el único día donde todas las víctimas están de acuerdo precisamente es el 30 de agosto, que además está dispuesto por Naciones Unidas como el Día de las Víctimas de Desaparición Forzada. Ya los países ya lo han reconocido. Hay ¿Cuántos 136 países en el planeta que ya lo reconocieron y que forman parte de Naciones Unidas, y El Salvador es parte de los 20 o 15 países que todavía no lo reconocen. Qué triste comparación con otros países que están violentando derechos humanos terribles de la ciudadanía, como Afganistán, como Irán, etc. ¿Qué favorecería tener un día del desaparecido, Eduardo? ¿Qué favorece tener el Día de la Pupusa? Ajá. Es un día que se promociona ese artículo, que se promociona lo propio. Sería el orgullo de las víctimas saber que ese día, al menos, se va a poner un especial cuidado para hacer diligencias de búsqueda de desaparecidos, vivos o muertos, que a alguien le importa, que es un día nacional porque esa fue una realidad, es un reconocimiento de lo ocurrido. ¿Sí? Entonces no es cualquier cosa. ¿Y casos judicializados, Eduardo? A pesar de tener la evidencia científica y documental, de presentar a la persona que ha sido reencontrada y de además decir, esta persona no es Pepito, es Manolito, porque el ADN así lo dice y él es el hijo o la hija de esta señora, a pesar de eso, no se ha judicializado ni de oficio ninguno de los casos. Hay 3 sentencias que han llegado a la Corte Interamericana y no por satisfacción de las víctimas o orgullo de probúsqueda, sino por vergüenza ciudadana, porque se llega a la Corte Interamericana cuando se ha negado sistemáticamente el acceso a la justicia en el país. Entonces, por vergüenza que hemos llegado a la Corte Interamericana, con 13 casos de niños y niñas, pese a que algunos de ellos fueron reencontrados por probúsqueda. Ni siquiera se ha investigado el entorno familiar de dónde estaban para determinar qué ocurrió y dirimir responsabilidades, que es lo menos que se puede hacer con un crimen de esa magnitud, un crimen que daña a toda la sociedad, es un crimen de lesa humanidad, catalogado por Naciones Unidas, por todo el mundo, como los peores crímenes. No fueron dulces, no fueron caramelos, no fueron zapatos, fueron seres humanos de corta edad que se abusaron de ellos.
que le cortaron el futuro, que lo sacaron de una familia, que tienen trauma, ¿sí? Son salvadoreños. Y además muchos de ellos caminan por ahí con otra identidad, con otro nombre. Y van a votar en las elecciones con otra identidad, con otro nombre. Si el Estado debe de decir la verdad y acabar con esa mentira y devolverle la identidad a la persona y darle por lo menos la potestad de que la persona decida o no si se quiere reencontrar, si quiere cambiar el nombre o no. Lo que no podemos hacer es negarle incluso su existencia, su dignidad. Es que es la única forma de enmendar estos problemas. Qué bien, Eduardo, siempre nos quedamos en suspenso de ir más allá, porque son historias que no se han resuelto y que conmueven la conciencia ciudadana. Entonces, yo creo que hay que hacer justicia ante la conciencia pública. Todavía, después de 2000 años, seguimos conmemorando la masacre de los santos inocentes. Y en El Salvador, 30, 40 años después, seguimos negando la masacre de muchos inocentes, la desaparición de muchos inocentes. Si no nos mueve la inocencia de un angelito, de un niño, una niña, que no fue responsable de este conflicto, que ni siquiera podía expresarse y menos cargar un fusil, que nos va a conmover como personas. Interesante reflexión, Eduardo. Labor cumplida. Es bueno que recapitulemos continuamente, con continuidad de propósitos, para que no se nos olvide que si creemos en un Dios que todo lo ve, todo lo puede, podemos hacer nuestra parte para pagar deudas, porque estamos en deuda con la historia, todos. Y es importante retomarla, porque de lo contrario seguiremos en un círculo vicioso clamando a Dios, pero que Dios me imparta justicia a mí, pero que Eduardo se lo lleve el diablo. Dios, dame de comer a mí, pero que Eduardo se muera de hambre. Esa es la mentira entre nosotros, es la verdad. Bueno, gracias, Eduardo, por haber venido. Ha sido un alto honor. Gentil hombre. El gusto es mío. Promotor de la paz sincera. Escuchen a Eduardo. Yo los invito a que incursionen en la página de Facebook de ProBúsqueda. Son páginas de contenido, no son triviales, no son de paquines, son realmente reeducativas que rememoran el dolor. Pero es que así es la vida, de esta tragicomedia. Para que nosotros aprendamos la lección, necesitamos analizar, leer este contenido que tiene ProBúsqueda, interesante. Y a los jóvenes de hoy, yo los reto, desafiantes, para que lo hagan. Y se van a dar cuenta que saldrá triunfante ProBúsqueda. Gracias. Será mañana en que se repite este programa, martes, y seguiremos en comunicación con De Cerca El Salvador Posible, con temas trascendentes como el día de hoy. Gracias por su atención.